el precio del regalo de la Navidad. Hoy el título de la enseñanza tiene que ver con esto, el regalo de Navidad, porque en esta época nos preocupamos por regalos, ¿no? Hay gente que se preocupa, voy a darle un gran regalo al jefe, y le compran lo mejor. Ahí van en las escalas de valores mostrando dónde está su tesoro, dónde está su corazón. Jesús dijo, donde esté su tesoro, allí estará su corazón. Muéstrame a qué le invierte más la gente. Eso es lo que ama, eso es lo que le apunta, es lo que valora, a lo que le invierte más. Dinero, tiempo, fuerzas, su economía. El regalo, el precio del regalo de Navidad tiene que ver con unos protagonistas, que Dios los hizo protagonistas en la Navidad, en el nacimiento de Cristo y en la historia entera. Representaron muy bien lo que la Biblia nos revela de estos personajes. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 2, verso 1. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. ¿Dónde está el rey que ha nacido de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella, hemos venido a adorarlo. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes, maestros de la ley, y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. En Belén de Judea, le respondieron, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Pero tú, Belén, de la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre las principales de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Hoy, aquí están los protagonistas del mensaje de hoy, el precio del regalo de Navidad. ¿Qué precio estarías dispuesto tú a pagar? Si sabes que esa persona, ese ser, es el que te da el trabajo, te da la salud, te da un matrimonio feliz, te cuida a los hijos, después va a estar contigo hasta la muerte, y después, más allá de la muerte, el único que te da vida eterna, ¿qué precio pagarías para darle un regalo? Si para el jefe, el amigo del banco, de la empresa tal, tú ¡ay no, tengo que regalarle algo fino! ¿Qué estarías dispuesto a regalarle al que te da todo? Al único que hace milagros. ¿Qué precio estarías dispuesto a pagar? De eso se trata el tema de hoy, y los protagonistas son, en el verso 1, como el verso 7, viste en rojo la palabra los sabios. Procedentes del oriente unos sabios, y el 7, en secreto a los sabios. En el nacimiento del Hijo de Dios los hizo protagonistas. ¿Quiénes eran? Bueno, primero voy a algunas otras versiones de la Biblia, como la Biblia lenguaje actual, Mateo 2:1, ¿cómo les llama? Les dice así, unos magos del oriente, dice la versión lenguaje actual. Entonces, magos o sabios. La Nueva Traducción Viviente, ¿cómo les llama? Les llama algunos sabios. También les dice sabios. Bueno, yo voy a ir al término exacto para explicarlo, al griego, magoi. Y lo que traduce, ahí está escrito, sabios, estudiosos de ciencia, entre ellos astrología. No es el tipo de magos que nosotros, en nuestro contexto occidental, pensamos, gente que hace ilusionismo, gente de artes mágicas o de ocultismo. No. Eran más bien algo como científicos, estudiosos de las estrellas, fenómenos de la naturaleza, algo así. El término magoi es mejor traducido, por eso las nuevas versiones lo traducen más exactamente para nuestro entendimiento como sabios, porque los magos no hacían magia como lo conocemos en nuestro contexto, eran más bien estudiosos. ¿Y de dónde provenían?
¿De dónde venían? ¿Vieron que el traje, vieron la película que tienen trajes distintos? Dice que provenían del oriente. ¿Y de qué parte? Bueno, para esto voy a 3 registros históricos importantes. El primer registro de un libro muy antiguo, siglo IV, The Book of the Cave of Treasures. Muy bien, el libro de las cavernas, de la caverna. Ahí tenemos el escritor Efrén el Sirio, lo escribió. En ese libro, ¿qué encontramos? Las genealogías patriarcales. Acuérdate, siglo IV después de Cristo. Muy antiguo. Están las genealogías de los patriarcas, de dónde viene Abraham, de dónde viene Noé, de dónde viene Jacob, el estudio profundo de las genealogías. Y entre ellos está el estudio de los magos, de los sabios. Dice allí que venían de Arabia. Bueno, al oriente de Israel quedaba Arabia, por supuesto. Dice que venían de un monte llamado Nut, el monte de Nut en Arabia. Y dice que eran 12, no eran 3 como lo vimos en la película, como lo dice la tradición. El texto bíblico no dice cuántos eran. Dice unos sabios, pero no precisa cuántos. En ese libro del siglo IV dice que eran 12. Vamos a otro registro histórico. Este es del siglo XIII. La leyenda dorada. Santiago, o bueno, en inglés Jacobo, su nombre es inglés, Jacobo de la Vorágine. Era el nombre de él. Y le llamó así a su libro. Ahí tenemos una de las hojas, muy antiguo también, siglo XIII, de Jacobus de Vorágine. En ese libro del siglo XIII ya se le da nombres, hay descripciones con nombres y parece ser que de este libro es que donde empezaron a llamarse Melchor, Gaspar, Baltasar, del registro de este libro. Bueno, fue un libro no totalmente histórico, estaba mezclado con leyenda. Y ahora tenemos un estudio, bueno, este es el más preciso, también es el más reciente, es del siglo XX, el misterio de los magos se llamó. El teólogo Duane Longenecker. Ahora, este es muy preciso, muy científico. Él identifica la tribu de los Nataveus. Ya ahora lo vemos más preciso. Y esta tribu estaba justamente por el oriente. Se situaba en Babilonia, lo que hoy es Irán, y Arabia. Esas son las regiones del oriente y los Nataveus estaban en esas regiones. La mamá del rey Herodes era de la tribu de los Nataveus. Era de ese pueblo, Nataveus, la mamá de Herodes. Entonces, aquí tenemos la ubicación. ¿Cuánto distancia recorrerían? Ahí tenemos a Belén, ahí tenemos a Israel, y tenemos Arabia y tenemos Babilonia, Irán, de donde provinieron. En esos recorridos, cualquiera de esas distancias, por menor que sea, son unos 2.500 kilómetros. Así que estos sabios, el precio del regalo de la Navidad, ellos entendieron. El Espíritu Santo tocó sus corazones como está tocando el tuyo. ¿Y qué precio estarías dispuesto tú a pagar? Para aquel que te puede dar no solo el trabajo, te puede dar paz en ese trabajo. No solo una pareja, sino la idónea, la pareja con que será feliz y no fracasarán. No se lastimarán, no se traicionarán. ¿Quién puede dar todo eso? Jesús, el Hijo de Dios, puede darte todo eso. Ahora la pregunta es, si pagas cientos de miles por darle un regalo costoso, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar por Dios? Hay gente que paga por entrar a una empresa, hace un montón de sacrificios. ¿Qué sacrificio harías para regalar a Jesús lo que Él quiere que le des y obtener su favor? Te voy a mostrar el precio que estos pagaron. Los dejó Dios y los inmortalizó en la Biblia para mostrarnos el precio que ellos pagaron para darle un regalo en la Navidad a Jesús. ¿Qué regalo estás preparando tú para Él? Primero, el precio de creer. Vamos al texto bíblico, Mateo capítulo 2, verso 2. Dice, ¿dónde está el que ha nacido rey de los judíos? Preguntaron. Vimos levantarse su estrella, está en rojo. Vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo.
creyeron en una señal, en una estrella. Hay personas que no, mejor dicho, aunque venga pandemia en la humanidad, aunque le pasan cosas estrepitosas, descalabros en su vida y aún así no entiende. Parece, dice el Salmo 32, como una mula o un caballo, que hay que darse golpe y golpe y aún así no entiende. No entiende que Dios le está hablando. Para ellos, ¿por qué les bastó una estrella? En Babilonia y en Arabia ya se habían dado profecías de esa estrella. Ya alguien les había predicado a ellos y ellos creyeron la predicación. Hoy creerás tú a esta predicación. ¿Creerás tú al que te está hablando, al que te exhorta? A veces no es fácil, no es agradable que el pastor me exhorte, pero ¿no entiendes que Dios está usando su boca? La Biblia dice que cuando el sumo sacerdote de Israel dijo: es mejor que muera un justo y no que todos muramos a manos de los romanos, y entregó a Jesús, dice la Biblia que fue Dios quien tomó al sumo sacerdote y habló y profetizó por su boca. Cuando tú tienes autoridad, tú eres un ungido de Dios, Dios usa tu boca y exhorta a su iglesia, a sus hijos que los ama, los corrige, los anima también. ¿Cómo estás tú con eso? De creer, te doblegas fácilmente. La gente se pone bravísima. A veces Dios me ha usado para decirle a personas: eso no te conviene, estás mal, tus prioridades están mal. Hay gente que se enoja y bueno, luego sufren sus caídas. Querido, ellos con una estrella, ¿quién les había predicado? Números capítulo 24. Entonces Balaam pronunció un oráculo. Palabras de Balaam, hijo de Beor, palabras del varón clarividente. Luego pasemos al verso 17. Lo veo, pero no ahora. ¿Qué va a pasar? Lo contemplo, pero no va a ser cerca. Casi 2000 años antes dijo: una estrella saldrá de Jacob, un rey surgirá de Israel, aplastará las sienes de Moab, el cráneo de todos los hijos de Set. Estaba profetizado hace cuánto, como 2000 años o más antes. Balaam era de Babilonia, era persa. Los persas ya sabían que una estrella se levantaría y que vendría de Israel. Ellos eran persas, pero ellos creyeron. ¿Tú crees lo que te predican? ¿Crees la palabra del Señor que predicamos cuando hay que hacer votos y consagrarnos? Otra profecía más, Daniel capítulo 9, verso 25. Entiende bien lo siguiente: habrá 7 semanas desde la promulgación del decreto que ordenará la reconstrucción de Jerusalén hasta la llegada ¿de quién? Del príncipe elegido. Después de eso habrán 72 semanas más. Entonces será reconstruida Jerusalén con calles y murallas, pero cuando los tiempos apremien. Ahora tenemos como unos 400 años antes. Daniel, ¿dónde vivió en ese momento? Vivía en Babilonia, Irán. ¿Cómo les parece? Los persas, los babilonios ya sabían que surgiría un príncipe, que sería a través de una estrella. Y ellos pagaron este precio, el precio de creer. ¿Tú creerás la palabra de Dios? ¿Qué más pagaron ellos? ¿Qué precio pagaron para dar un regalo en Navidad? Segundo, el precio de lo que dejaron. ¿Qué dejaron ellos? Es que eran gente desocupada, eran ya jubilados, llenos de ocio y nada que hacer en la vida. ¿Qué dejaron ellos? Eran unos huérfanos, solterones, no le importaban a nadie. ¿Qué dejaron ellos? Primero nos muestra que creyeron. Le llaman loco por hacer ese viaje, loco por mirar que por una estrella van a ser un rey. Bueno, ellos pagaron el precio de creer, aunque les llamen fanáticos. Ahora, ¿qué dejaron ellos? Mateo capítulo 2, verso 1. Después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios procedentes del oriente. Muy bien. Ahora, por esa descripción nosotros sabemos su posición y su condición. Mira la pintura que traje hoy para mostrarte. Esa pintura es de un alemán del siglo XV, lo que estás viendo. En el siglo XV se llama Hans Milling. Y tenemos las vestimentas de ellos como viste. Y la película también al inicio nos lo mostró.
por su posición, por su condición, de dónde provenían, sabemos que eran adinerados. Ellos tenían familia, ellos tenían posición, ellos tenían negocios. ¿Y todo lo dejaron? Sí, Señor, lo dejaron. ¿Te tienes que quedar sin dinero, sin vacaciones, sin carro, sin salud, para que obedezcas el llamado de Dios, para que seas agradecido, para que le digas como estos reyes que no eran judíos, no eran del pueblo de Dios? A veces hay gente nueva, más respetuosa. Por eso Jesús dijo una promesa, dijo, los últimos serán primeros. Hay gente que llega al final, pero ellos serán los mejores. En cambio hay primeros, gente antigua, que serán los últimos. Se volvieron religiosos, resabiados, hipócritas. Mis queridos, ellos dejaron todo. Mateo 13, 45 y 46. También se parece el reino de los cielos a un comerciante que, andando buscando perlas finas, cuando encontró una de gran valor, está en rojo, vendió todo lo que tenía y la compró. El reino de Dios no es una baratija. Tú quieres el regalo, dale tu regalo a Jesús, no es una baratija. Tú quieres ganar el favor de Jesús, tú quieres encontrarte con Jesús, no es una baratija. No está en remate, en oferta, no es que nadie se lo quiera llevar, no ha pasado de moda. Dios sigue estando en su trono, es el Rey de gloria, es el Todopoderoso, Él es el hacedor de maravillas. ¿Cuánto crees que Él pida? Estos reyes lo intuyeron y dejaron todo. ¿Tú estarás dispuesto, como dijo Jesús, a dejarlo todo por la perla? Lucas capítulo 14, verso 25. Grandes multitudes seguían a Jesús y Él se volvió y ¿qué les dijo? Si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y sus hermanas y aún su propia vida, ¿qué pasa? No puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Qué ejemplo que Dios con razón inmortalizó a estos sabios del oriente. Ellos pagaron el precio que Jesús dijo que se necesitaba para ser discípulo. Con razón pudieron ver a Jesús. ¿Tú quieres ver a Jesús? ¿Quisieras verlo actuar en tu futuro? Ay, sí, que Jesús tome mi familia. Yo quiero que Jesús tome mis cargas. Yo quiero que Jesús se encargue de mí. ¿Estás dispuesto al precio de creer y al precio de dejarlo todo? Dejaron su trabajo, dejaron su posición. ¿Tú estarías dispuesto? Si el Señor te dice, quiero que seas un pastor, deja el empleo que ahora tienes, pero me acaban de aumentar el salario, me acaban de hacer un ascenso. Ay, eso no pasa. Pues a mí me pasó. Cuando me ofrecieron el ascenso y cuando me subieron el salario, Dios me dijo, sé pastor a tiempo completo. Eso sí pasa. ¿Estás dispuesto? Me ha pasado un montón de veces que me hacen invitaciones justo fin de año, justo Navidad, justo Semana Santa. Y Dios me dice, tienes que quedarte con las ovejas. Otro precio que ellos pagaron, el precio del camino. Es que fue fácil el camino. Hay gente que dice, bueno, yo voy a la iglesia, pero casa, carro y beca. Mi agenda no me la vayan a cambiar nunca. Yo programo las fechas ya y nadie me las mueve. Vamos a ver si a ellos fue así. Hay un astrónomo y físico del que te quiero mostrar. Entonces, ¿existió realmente la estrella de Belén? De ser así, ¿qué fue realmente? El astrónomo Johannes Kepler en 1614 propuso una de las teorías que más éxito ha tenido para intentar explicar el misterio de la estrella de Belén y según sus cálculos, por la época del nacimiento de Jesucristo, llegó a la conclusión de que Júpiter y Saturno se habían alineado. Por otra parte, en el año 5 a.C., en China y Corea, se encontraron unas crónicas que se podían asemejar más a lo que es la estrella de Belén, al mencionar que en los cielos se podía observar un cometa. Johannes Kepler habla un poquito acerca del viaje. Él, como matemático y astrónomo y físico, hace más de 400 años atrás escribió un interesante estudio que es verídico, ha sido comprobado por la ciencia. Él es una eminencia en astrofísica. Ahí tenemos una muestra de su estudio.
Stella Nova, le llamó en latín. Muy bien, Johannes Kepler, ahí tenemos una pintura de él y uno de la foto de su estudio en latín, hace más de 400 años. ¿Qué fue lo que descubrió Johannes Kepler? Que hubo una triple conjunción. Ahora, las triple conjunciones son, pues, los que saben de astronomía, muy raras. Más común es doble conjunción, 2 planetas que se alineen, 2 astros que se alineen, pero 3, eso es muy extraño. Fue Saturno, fue Júpiter y la constelación de los peces, o llamada Piscis, también le llaman en latín. La constelación de los peces, se alinearon los 3 y eso produjo un brillo en el firmamento, una luz tan extraordinaria. Eso fue lo que él descubrió. Pero vamos a un poco más nuevo, más reciente, comienzos del siglo XX, a un alemán erudito. Aquí tenemos el registro de él en este libro. La Biblia tenía la razón, donde hay arqueología, una belleza, un tesoro de contenido hay allí. Ahí hablan de Schnabel, el erudito P. Schnabel. ¿Qué descubrió P. Schnabel? Algo que está en el Museo de Berlín. Unas tablillas descubrió él en piedra de Persia, concretamente la escuela de astrología de Sipar. ¿Y qué había allí? Había el registro de 3 acontecimientos en el cielo, 3 luminares extraordinarios. ¿Cuándo pasó? De marzo a diciembre. Están las tablillas en el Museo de Berlín, pero la ciencia actual habla de que en el periodo del año 6 al año 1 antes de Cristo, que fue la época de su nacimiento, exactamente el año 0 no nació Jesús. En el cálculo que empezaron los romanos a hacer en su calendario, hubo un error. Jesús nació entre el año 6 al año 1, porque Herodes murió en el año 4 antes de Cristo. Herodes estaba enfermo y estaba anciano en los tiempos de Jesús, cuando él nació. ¿Recuerdas que cuando vino de Egipto dijeron que él era un niño apenas y dijo, ven que ya ha muerto Herodes? Esa es la fecha precisa del nacimiento de nuestro Salvador. La astrología dice que en ese tiempo hubo por lo menos, la astronomía actual, por lo menos 9 fenómenos astrológicos impresionantes. Entre ellos, escúchame bien, una supernova. Te tengo un dato especialísimo de la astronomía. Aquí dice, la estrella de Belén podrá verse esta Navidad por primera vez, casi 1000 años. Mira, la alineación de Júpiter y Saturno va a pasar en el 2020. Donde más se va a apreciar es en el polo norte, en el hemisferio norte del planeta. Bueno, vamos a Mateo capítulo 2, verso 11. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María y su madre, postrándose lo adoraron. Muy bien, estamos hablando del precio del camino. ¿Cómo fue el camino para ellos? En la película ustedes observaron que no llegaron al pesebre. Ahora, la palabra para casa en el griego es esta, okia, oikos. Esa es la palabra que se está usando en Mateo 2:1. Pero en el nacimiento de Jesús, que es en Lucas 2:7, se usa la palabra pesebre. Y la palabra pesebre no es oikos o oikia, es esta palabra. Es la palabra ebus, un lugar donde los animales comían y dormían los animales. Entonces los teólogos y los eruditos en la Biblia dicen que cuando llegaron aquellos reyes, aquellos sabios del oriente, de Babilonia o de Persia, Jesús tenía aproximadamente 2 años. ¿Tú aguardarás en la iglesia tu proceso o estás cansado? Yo voy para mis 3 décadas en el cristianismo. Este año cumplí ya 2 décadas pastoreando esta iglesia y me siento en mis inicios adorando a mi Rey con pasión y amor y fervor por Cristo. ¿Quieres hallarlo a Él, su gracia y su favor? Pero ¿a quién estás buscando, querido? Él no es una lata reciclada. Él es el que está coronado en gloria. ¿Qué precio más pagaron? El precio de lo que dieron. ¿Qué fue lo que dieron ellos? Lo registra el texto bíblico. Mateo capítulo 2, verso 11. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos, está en rojo, oro, incienso y mirra. Ok,
Me encantó la película porque no fue como un poquito, ¿no? Porque es mucha plata, es mucho dinero. Para nosotros pagamos mucho, para regalar migajas, tacañez. Ellos no fueron así. Ustedes vieron la clase de cofres que llevaban. Esos 3 regalos son muy proféticos. Hay una profecía de la segunda venida de Cristo en Isaías 66. Dice, te llenarás con caravanas de camellos, con dromedarios de Madián y de Efa. A Jesús lo tratarán como rey en su venida, su segunda venida. Dice, todos vendrán los de Sabá. ¿Y con qué vendrán? Con oro e incienso y proclamando las alabanzas del Señor. Oh, no está la mirra. Dice oro e incienso en la segunda venida. La primera vez le dieron oro, incienso y mirra. En la segunda venida solo oro e incienso. ¿Por qué? Te voy a explicar. El oro es dado al rey. A quien es rey se le da regalos de oro. Y a él le dieron oro porque era el rey. El incienso los sacerdotes lo ofrecían en el templo a Dios. A quien es Dios se le ofrece el incienso, el aroma grato. Pero ¿y la mirra? ¿A quién? La mirra era la ofrenda con que se embalsamaba a los muertos. Célebres personas que morían, mirra se embalsamaba. Oh, estaba hablando del sacrificio de Jesús, sí, pero en la segunda venida no vuelve a morir. Es el Rey eterno, entonces solo le darán incienso y oro. Lucas 18:21. Todo eso lo he cumplido desde que era joven. Todos los mandamientos de Dios, dijo el hombre. Al oír esto, Jesús le añadió, todavía te falta una cosita, el precio del camino. Vende todo lo que tienes y repártelo entre los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto se entristeció mucho, pues era muy rico. Jesús habló del precio del camino. ¿Estás dispuesto a perderlo todo para ganar la perla de gran precio? Ellos estuvieron dispuestos a hacer un camino meses, por lo menos fueron meses. ¿Será que 2 años tardaron? Bueno, no podemos asegurarlo. ¿Qué cosas se enfrentaron en el camino? ¿Será que los asaltaron? ¿Será que hubo una banda y tuvieron que sacar espada y pelear? ¿Será que se les acabó el agua y no encontraban un oasis? No sabemos todo lo de ese periodo, pero sabemos que fue difícil y que les tardó por lo menos meses y meses. El camino del Señor no es facilista. El camino del Señor no es para mediocres. Apocalipsis dice, los cobardes no entran al reino de los cielos. Cuando tú sigues leyendo a Lucas 18, dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja. A las puertas de las ciudades en aquel tiempo se le llamaban el ojo de la aguja, y los camellos podían arrodillarse llenos de mercancía, no podían entrar por la puerta, los tenían entrenados y el camello podía arrodillarse. El camino del Señor, dijo, es el angosto, la puerta es estrecha que lleva a la salvación. ¿Vale la pena? Para mí lo vale todo. Una eternidad con mi Rey, ¿lo valdrá para ti? O mejor, el Dios trabajo. Pagas el precio por el Dios comodidad terrenal. Yo creo que lo que Él me ofrece, nadie me lo ofrece, y vale la pena para ti. Oh, Santísimo Señor. Hagamos un resumen del precio del regalo de la Navidad. Primero, el precio de creer. ¿Darás este precio? ¿Creerás a la palabra de Dios? Segundo, el precio de lo que dejaron. ¿Dejarás tu música mundana? ¿Dejarás tu maldito egoísmo? Tercero, el precio del camino. ¿Aguardarás? ¿Aguardarás el tiempo que haya que aguardar, que servirle 2 décadas, ser pastor, lo que sea, hacer penieles? Y último, el precio de lo que dieron. Para hallar a Jesús, para encontrarme con Dios, tengo que renunciar. Hay personas, quiero hacer un paréntesis un momento, si me lo permiten. Hay personas que piensan que sobre todo los antiguos cristianos, piensan que pecado solo no fumar, no beber, no fornicar, y con eso creen que son santos. La Biblia dice lo siguiente, que cuando Dios te manda a hacer algo y tú no le obedeces, es pecado. Primera de Samuel dice, porque la rebeldía es como el pecado de brujería, ser como satanista. El orgullo es como el pecado de adivinación, de ser una bruja, un brujo. Es que es para mi familia.
Yo no me lo voy a gastar en licor, yo no voy a consumir drogas, yo no voy a ir a un prostíbulo, yo no voy a asesinar a nadie. Pero no se han dado cuenta que el egoísmo en sí mismo es un pecado. Ay, pero es que el egoísmo es para mi familia. ¿No te has dado cuenta que el principio de Satanás es egoísmo? Lo que corrompió a un ángel y lo volvió el diablo y el demonio y Luzbel y Satanás y Belial y todos esos nombres fue el egoísmo. Pensar en lo quiero para mí, solo para mí, y que nadie me diga nada. ¿Por qué tengo que darle a todo a Dios? Espero que hoy este último precio cale profundo en nuestro corazón, porque la comunión de Dios es con los humildes. Mateo 2:11 dice: cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose, lo adoraron. Abrieron sus cofres, le presentaron los regalos: oro, incienso y mirra. ¿Qué dice acerca de estos reyes? Dice: se arrodillaron. Todo el mundo no hace eso. Hay gente que dice: yo me congrego en una iglesia de tal estrato, yo hacia el sur o hacia lugares marginados no voy. Increíble. ¿Tú no te das cuenta? La posición que ellos tenían es un gran ejemplo. Estos hombres del oriente, estos reyes son un ejemplo extraordinario, porque ellos entran donde haya que entrar, se congregan donde haya que congregarse, donde me ponga el Señor. Si me ponen el Garcés Nava, yo voy detrás de Jesús. Y ellos con sus ropas reales, ellos con sus grandes camellos, no les importa entrar donde campesinos, porque allá está mi Dios, y allá mi Dios va a hacer milagros y cambiar mi vida. Tú puedes hacer mucho más. ¿Cuál es el precio del regalo que Jesús quiere? Termino con este estudio que hicieron, experimento que hicieron en España. A ver, mi madre, mi padre, mi hermana y una amiga. Lo primero que me viene así es mi madre, mi hermano, mi novio me mataría por no decirle a él, pero las dos personas que me vienen como más importantes son ellos dos. Pues había pensado en el libro de Sheldon Cooper, de Big Bang Theory. Quiero regalarle un dron de estos que tienen una camarita y tal. Y también estaba mirando la Nintendo Mini, esta que ha salido, pero es que está agotada. Pues es que es un poco estrambótico esto que voy a decir, pero ya lleva bastón y tiene un bastón que a mí no me gusta nada. Entonces le quiero regalar uno de cañita. Hacer un viaje juntas, en furgoneta, que es su sueño. Un viaje a lo largo del mundo. Lo primero, irme con ella a Nueva York. Hombre, un viaje a Egipto. Le montaría una empresa para ella. Le pagaría sus deudas. Le regalaría una moto de carreras. Una bici buena. Con pura sangre española, un buen caballo. Es un supuesto... Una buena pregunta. No le regalaría nada. Bueno, le regalaría mi presencia, yo creo. Estar con ella. Me lo llevaría a, no sé, al pueblo de sus abuelos. Unos días unidos con sus abuelos que no les ve nunca, o con su familia. A mí, es decir, mi tiempo. La llevaría al pueblo porque ella no tiene coche y nunca la lleva a nadie, y yo creo que le haría ilusión. Le haría reunir a la familia entera. Ese sería como mi regalo para ella, como intentar reunir la familia entera en casa otra vez. Y que estemos todos juntos. Tenemos en la cabeza que las personas van a estar ahí siempre, que la gente que nos rodea va a estar ahí para siempre. Y entonces, como, o sea, a lo mejor no decimos un te quiero,
porque lo damos por hecho. Es como si esa persona sabe de sobra que yo le quiero mucho, pero a lo mejor esa persona no lo sabe o no lo siente así. El precio del regalo de Navidad. Creo que Dios mandó a los españoles en Madrid que hicieran este experimento social. ¿Quién es la persona más importante? Primero les preguntaron. Luego, ¿qué le regalarías de Navidad? Después, ¿y si te ganaras la lotería? ¿Qué le darías? Pero luego la última pregunta fue, ¿y si es su última Navidad? Tú no sabes si es la última tuya. Este año se fueron personas. Aquí en la iglesia, un tío, un primo, el abuelo, el padre. ¿Qué le darías tú para que esté con el Señor eterno? Porque no se van a llevar una bandeja paisa, no se pueden llevar el collar de oro. ¿Eso de qué sirve si es la última? Creo que debemos pensar, y para eso es la Navidad, que lo más valioso, y no importa el precio que haya que pagar, es tener a Dios en nuestra familia. Sin importar lo difícil, lo adverso, lo grande, aún lo doloroso. Con Dios todo puede cambiar. Misión Veracruz. Porque con Dios todo puede cambiar.